Está nuevamente con ustedes ahora para explicar el procesamiento de los datos obtenidos y es importante hacer un enlace con respecto a la parte del video anterior donde explicábamos el proceso de reconstrucción y ordenamiento. Nos quedamos en el ordenamiento de los factores y consecuencias. Ese fue el último formato que que explicábamos. Quiero decir que la lectura vertical, en la parte que corresponde al qué, cómo, cuándo, dónde, con quiénes, es todo lo que nosotros hemos hecho en cada una de esas actividades. Ya la lectura vertical nos puede dar elementos para ir concluyendo, haciendo conclusiones con respecto al qué, al para qué, al cuándo, al dónde, tal como lo expliqué en el video anterior, o traté de explicarlo en el video anterior. Ahora me voy a referir al procesamiento, pero con dos de las técnicas para analizar los factores y las consecuencias. Nos vamos a detener en eso. Entonces, este procesamiento tiene que ver con uno que yo le llamo primer filtro. En el video anterior hablé del primer nivel de análisis en la hoja de reconstrucción, refiriéndome a los factores y a las consecuencias. Ya eso es un primer nivel de análisis que se hace colectivamente. Ahora me refiero a un primer filtro de ese primer análisis que hicimos, que es, este filtro el instrumento se llama el cruce de factores con sus consecuencias. ¿Cuál es la idea? Una vez que tenemos ya agrupadas y ordenadas por frecuencia los factores y las consecuencias, entonces procedemos a hacer este cruce, que no es más que analizar, identificar los factores que hemos identificado. Nosotros lo que tenemos que hacer entonces es contrastarlos con cada una de las consecuencias generadas. Así, el factor 1, que puede ser la participación sistemática, etc. La participación sistemática influye en la consecuencia A, en la consecuencia B, en la C, y así sucesivamente tenemos que preguntarnos cada factor con con todas las consecuencias. Y la respuesta tiene que ser espontánea, ¿sí o no? Si empezamos a dudar, ¿será que no será? Entonces, seguramente es mejor, es que no influye tan directamente. Como somos quienes hemos vivido la experiencia y conocemos la experiencia desde dentro, por supuesto, entonces esas dudas no van a ser tan frecuentes, pues. La idea también es hacer un cuadro de cruces para los factores facilitadores con sus consecuencias positivas y otro para los factores obstaculizadores y sus consecuencias negativas, tal como se visualiza aquí. Este es el formato. Entonces, si ustedes recuerdan, con el cuadro de frecuencias tiene un peso por frecuencias. Cada factor tiene un peso por frecuencias, igual las consecuencias. Al hacer este cruce, nos vamos a encontrar que en los resultados del cruce del factor 1, por ejemplo, con las 10 o 6 consecuencias, nos va a generar un nuevo peso de influencia. Al concluir este cruce de cada factor con todas las consecuencias, entonces ordenaremos nuevamente esos factores y esas consecuencias por su nuevo peso de influencia en el caso de los factores y su nuevo peso de impacto en el caso de las consecuencias.
Todo esto es un análisis conjunto, son acuerdos que se van estableciendo entre el equipo que sistematiza. No es automático, no se trata de hacerlo de manera mecánica, solo responder por responder. Es con fundamento, con argumentos, que nosotros vamos llenando este cuadro. El nuevo peso de factores y consecuencias constituye uno de los criterios para priorizar. Una vez que ya tenemos esos ordenados, esos factores y esas consecuencias, entonces nosotros vamos a ubicarlos en orden de... Bueno, allí nos da, por el hecho de ver el nuevo peso, nos da la prioridad, cuáles son los de mayor peso o los de mayor impacto en el caso de las consecuencias. Sin embargo, puede ser que alguien dice, mira, pero fíjate que ese factor, que aunque tuvo menor peso, a mí me parece que eso de verdad fue importante. Y lo someten a la discusión. Y el equipo, el grupo, llega a la conclusión de incorporarlo como uno de los factores priorizados, perfectamente lo tenemos que hacer. Entonces, con los factores priorizados, tanto facilitadores como obstaculizadores, iniciamos un segundo filtro. Aquí será importante que vayamos viendo cómo estos instrumentos nos pueden ayudar a hacer un análisis crítico de fondo. Quiero decir que el ejemplo que está aquí es una experiencia concreta, no quiero decir que es el modelo. Lo que estoy haciendo énfasis es en el instrumento y la metodología para usarlo. Ustedes decidirán en sus prácticas de sistematización si este cuadro les aporta o les ayuda para hacer el análisis o no. Es importante dejar bien claro que no es presentar modelos. Entonces, el segundo filtro, tal como yo le llamo, es el análisis causal. También se le denomina red explicativa. Ubicamos en la parte arriba el factor, ya sea factor facilitador o factores obstaculizadores, priorizados. De ese conjunto que nos salieron con los nuevos pesos, de los nuevos pesos de influencia, escogemos 3, 4, los que el equipo decida, a quienes les vamos a hacer este segundo filtro. No es a todos, sino los de mayor peso de influencia. Por supuesto, siempre esa discusión, ese debatir es importante en el equipo. No puede imponerse la voz de una persona. Tiene que ser discutido, analizado, argumentado. Y luego entonces, si eligieron 2 o 3 factores para hacerles este análisis, entonces procedemos. En este caso, el factor facilitador se ubica en la parte superior del formato y luego hay 4 columnas. La primera columna se refiere a la manifestación práctica en la cotidianidad de ese factor que estamos haciendo el análisis, que estamos analizando o profundizando en él. Esas manifestaciones tienen una razón, alguien las generó, no aparecen de puro gusto. Entonces, la segunda columna se refiere a las causas que generan estas manifestaciones. Puede ser una, pueden ser varias. Y la pregunta clave es ¿por qué? ¿Verdad? O cuáles son las causas que están generando estas manifestaciones o esta manifestación. Estas causas de este nivel, digamos, como cuando, si pensamos en un árbol, imagínense las raíces que están más fácilmente visibles. A esas causas nos referimos. Las que están superficial, al escarbar un poquito aparecen. Pero hay otras que hay que escarbar un poquito más, raspar un poco más, y entonces nos referimos a la tercera columna. ¿Qué causas más profundas están originando estas causas superficiales y con sus consecuentes manifestaciones, ¿verdad? Entonces, aquí aparecerán esas causas y luego una cuarta columna en este instrumento que tiene que ver con las tendencias, con lo que se va estableciendo
esa visión compartida, en ese imaginario colectivo con respecto a lo que estamos analizando. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Por qué se le llama red explicativa? Porque lo que se trata es interrelacionar cada uno de estos elementos. Entonces vamos a intentar hacer un ejercicio, pues no se trata de hacer toda la red. El equipo técnico está apropiado de la necesidad e importancia del proceso en la calidad de los resultados de un proyecto. Ese fue el factor que ellos identificaron, que es importante retomar y que ha sido un factor, que es un factor que ha ayudado mucho al equipo para que no caiga en el activismo, sino que piense, este pasito lo doy porque quiero llegar a tal parte. Entonces, este factor se manifiesta, según este grupo, en los cambios en la metodología de trabajo, pues la metodología con que se trabaja con los niños y las niñas. Esta manifestación fue generada por una causa que está ahí encimita, que fue la etapa previa, que así se denominó, una etapa previa a la ejecución del proyecto, un proceso de reflexión sobre el rol de los facilitadores para promover la participación ciudadana infantil, por ejemplo, en este caso. Pero esta etapa previa tiene otras causas más de fondo. No fue que a alguien se le ocurrió, vamos a hacer una revisión antes de ejecutar este proyecto, sino que esta necesidad de reflexionar previamente a la ejecución del proyecto surgió porque había necesidad de facilitar oportunidades para una participación genuina de niños y niñas. No podemos estar sustituyendo, hablando por ellos. Necesitamos de verdad facilitar una participación genuina de los niños y las niñas. Por lo tanto, necesitamos aquí saber, en esta etapa previa, reflexionar sobre cómo ha sido y cómo debería ser nuestro rol como acompañantes o como facilitadores. Esta necesidad de facilitar oportunidades desde esta visión de niños, de niñez, entonces está sustentada o está generada por otra causa más grande, que es la búsqueda, la lucha por reconocer y visibilizar a la niñez como sujetos de derecho. No son nuestros muñequitos, no son únicas, los hijos solo es una pequeña una forma de relacionarse, pero ante todo son personas, son seres humanos, son seres con capacidades, con habilidades y por lo tanto está establecido también en un conjunto de leyes que son sujetos de derecho. Entonces, esa es la relación que vamos a establecer. Yo lo hice desde la manifestación hacia la tendencia, pero puede ser al revés. Por ejemplo, el reconocimiento y visibilización de la niñez como sujeto de derecho nos obliga o nos crea la necesidad de facilitar oportunidades para una participación genuina de estos niños y estas niñas. Esto a su vez genera, entonces da la posibilidad de que entonces para trabajar de esta manera, de este tipo de acompañamiento, tenemos entonces que trabajar o reflexionar específicamente en un momento determinado antes de ejecución del proyecto. Y por lo tanto, esta reflexión se reflejará en los cambios de la metodología de cada facilitador o cada facilitadora. Entonces, así, de esta manera, nosotros vamos estableciendo la red y se va enlazando con una flecha de tal manera que vayamos viendo las interrelaciones entre ellas. También, si ustedes observan en esta red, hay un elemento que se destaca por el otro color, por el color anaranjado. Eso es, si se ve aquí, es el elemento central. Al hacer este análisis causal nos vamos a dar cuenta dónde fue que llegaron más flechas, cuál es el elemento sustancial, el de fondo, que al resolverlo, al enfrentarlo, nosotros resolveríamos la situación. Entonces, ese punto es el que se denomina nudo crítico. Los nudos críticos son, una vez que nosotros hemos concluido la red,
podemos observar cuáles son esos aspectos, causas, donde se acumulan mayormente las conexiones. Puede ser, entonces eso es el llamado nudo crítico. Y ese es un punto de partida y de llegada, en el sentido de que es el punto de partida para tomar en cuenta y tomar medidas con respecto a si es positivo, potenciarlo, y si es negativo, entonces buscar alternativas de solución. Es el punto más importante para enfrentar o para potenciar. Ese es el elemento clave también que nos dará pautas en nuestra próxima planificación estratégica institucional que nos lleve a mejorar cualitativamente el proceso de acompañamiento que estamos haciendo. Muy bien. Una vez que entonces que nosotros hemos hecho ese análisis, hemos encontrado ese nudo crítico, ya estamos en condiciones de trabajar la redacción de un primer borrador de informe. No se trabaja de una sola vez, sino un primer borrador de informe que ese luego va a ser debatido, y además aquí, a partir de esos elementos identificados en la red, vamos a hacer nuestro texto, vamos a redactar leyendo esa red, escribiéndola, y por supuesto incluyendo las consecuencias que se generaron, que en este caso son como los resultados, ya sea resultados positivos y los resultados negativos, los logros o las limitaciones que vamos teniendo en el proceso. Todo esto es complementado con los otros instrumentos que fuimos construyendo en el camino, que fuimos recuperando datos y procesando, tales como la entrevista, los testimonios. De alguna manera, entonces, esto es triangulación, triangular por diferentes fuentes y también que se lo aplicamos a diferentes personas. Entonces, y fueron momentos de reflexión en distintos momentos. Y hacemos nuestras conclusiones por aspectos generales y vamos identificando nuestros aprendizajes. Quiero decirles que quería hacer énfasis en estos elementos porque ustedes ya han trabajado lo que es la entrevista, el testimonio. Yo sé que hay muchísima experiencia, no estamos hablando con personas que nunca han sistematizado, estoy frente a personas con muchísima experiencia, pero sí quería enfatizar en estos puntos que me parece importante aclarar. Por supuesto, seguramente con esta explicación también se van a generar otras inquietudes. Para eso estamos en los foros, para eso estamos en los chats y los correos. Creo yo que es una oportunidad más para seguir profundizando en la sistematización como herramienta, no solo herramienta pedagógica en procesos educativos comunitarios, sino la sistematización como una herramienta de crecimiento personal hacia ser mejores, hacia hacer mejores, hacer personas. Muchas gracias, y si hay inquietudes, entonces tendremos esas otras oportunidades para profundizar.